Hola Alejandro, hola Gerard. Buenas tardes, ya son las 12:20. Vamos a partir entonces la clase de hoy. Estábamos viendo en la clase pasada y en la antepasada funciones en C, cómo programar nuestras propias funciones. Y habíamos, la clase pasada, la del día lunes, habíamos empezado a hacer algunos ejercicios que estaban en Acepta el reto. Los primeros dos ejercicios yo los pasé a este cuestionario, el persistencia multiplicativa y el de suma descendente, y había quedado este ejercicio como tarea, el de los números polidivisibles. Entonces vamos a leer el enunciado y ahí me comentan si lo pudieron resolver y de todas maneras lo vamos a... si se acuerdan, en este ejercicio nos daban un número que tenía una propiedad curiosa, que era que estaba formado por los dígitos del 1 al 9 y que esos dígitos no se repetían. Pero no era lo único especial que tenía el número, porque hay otros números que cumplen con esta misma propiedad. Lo que lo hacía singular era que el número tenía largo 9 y era divisible por 9. Si eliminábamos el último dígito, que era en este caso el 9, nos quedaba un nuevo número que tenía largo 8 y era divisible por 8. Y si eliminábamos el último dígito, nos quedaba un nuevo número de largo 7, que era divisible por 7, y así sucesivamente hasta llegar a una cifra que obviamente es divisible por 1. Y esa particularidad del número hace que sea polidivisible. Entonces, en el fondo, un número va a ser polidivisible si es divisible por su longitud y además si se le quita el último dígito, que es un número que a su vez es polidivisible. Es una definición como recursiva de la polidivisibilidad. Hay otros números polidivisibles, como por ejemplo el 9876, pero la cantidad igual es limitada porque hay un total de 20.456 números polidivisibles. Tiene 25 dígitos. Yo les dije que ese comentario se refería a números que fueran computables. Entonces acá nos piden escribir un programa modular en C, usando funciones que determinen si un número es o no es polidivisible. Y el hecho de que el programa sea modular significa que voy a usar funciones, voy a programar funciones propias, distintas de la función principal. En el input, la entrada está compuesta por múltiples casos de prueba. En Acepta el reto, no había como un centinela que indicara el fin de ingreso de datos. Acá yo le puse el 0 como centinela, porque si no tendríamos que usar la función file scan format, que la vamos a ver en la unidad 4. Y ahí van a saber cómo en el fondo puedo leer números y detectar el fin de archivo para parar la lectura. Y acá me dicen que la entrada de datos va a ser 0 cuando se inicialice el fin de datos. Sí, voy a silenciarlo. O parece que ya se silenció la persona que estaba con el micrófono. Entonces, al finalizar los casos de prueba es cuando detectemos el 0 que no va a ser procesado, y para cada caso de prueba vamos a decir si es o no es polidivisible el número y vamos a imprimir finalmente el... Sí, Víctor, no te preocupes. Y vamos a imprimir finalmente la cadena fin. Ya. Entonces, ustedes ya habían leído el enunciado. ¿Alguno de ustedes lo hizo? ¿Lo resolvió? ¿Lo pudo resolver? ¿O trató al menos de resolverlo? Ya, si nadie lo hizo, lo vamos a resolver. Entonces vamos a partir incluyendo las bibliotecas que vamos a usar. Vamos a usar la biblioteca standard input output.h. Como siempre, nuestro programa debe incluir la función principal, la función main, y esa función tiene que retornar un valor igual a 0 cuando termina el código exitosamente. Entonces, acá, si nos fijamos, tenemos varios casos de prueba. Entonces, como hay varios casos de prueba y el centinela o el valor que indica el fin de ingreso de datos es el 0, vamos a usar un ciclo para la lectura de los datos, y acá pueden poner while 1 si quieren, porque sabemos que tenemos que terminar cuando nos ingresen un 0. Entonces vamos a ir leyendo cada dato. Si yo me fijo en estos datos son números enteros, ¿no es cierto?
y me aseguran que en el fondo no va a superar ese valor. Entonces acá podemos usar un tipo de dato unsigned long para guardar cada número, porque nos van a ingresar siempre números positivos, incluso el 0, que es un número que no tiene signo. Y vamos a leer el número. En cada iteración vamos a leer el número. Entonces aquí vamos a poner porcentaje LU. Es un paréntesis. Ahí sí. Y vamos a indicar cuál es la dirección del número para que esa variable sea modificada. Ahora vamos a preguntar si el número es 0, porque si el número es 0 quiere decir que tenemos que finalizar la ejecución del ciclo. Y acá podemos poner un break, o podemos imprimir la cadena fin, y luego hacer un return 0 para que termine la ejecución de la función main. Y con eso también podemos como finalizar el programa. Entonces cualquiera de las dos es válida. Puedo poner un break, esa sería una alternativa. Y cuando termine después del while, imprimir la cadena fin. O podría acá abrir llave, imprimir la cadena fin y después hacer un return 0. Entonces, cualquiera de las dos variantes es válida. ¿Ya? Supongamos que me quedo con esa variante. Si el número es 0, quiebro el ciclo. Al terminar el ciclo infinito, imprimo fin y termina. Y si el número no es 0, entonces lo voy a procesar. Y lo que voy a decir es si es o no es polidivisible. Entonces aquí deberíamos poner un if y llamar a una función que haga esa tarea. Una función que analice si el número es polidivisible. Entonces, esa función debería retornar un valor de verdad, eventualmente. Si queremos usar valores de verdad, incluimos la biblioteca standard bool, y si no, usamos una variable de tipo entera que tome los valores 1 y 0. Puede ser también una variable unsigned short, o lo que quieran. Entonces, si es polidivisible el número, vamos a imprimir el mensaje que corresponde. Vamos a poner que el número que estamos procesando, que es un unsigned long, es polidivisible. Vamos a poner el mensaje, es un número polidivisible. Un salto de línea y luego acá vamos a escribir el número procesado. Y si no, vamos a imprimir el mensaje contrario. Acá, como hay una sola instrucción dentro del if y del else, no es necesario las llaves. Entonces aquí vamos a poner no es un número polidivisible. Entonces, las llaves son opcionales, podríamos no ponerla. También podríamos usar acá el operador condicional y poner aquí un signo de interrogación, y si se cumple imprimir esto, y si no imprimir lo otro. Y aquí hay varias alternativas. Esta sería como la clásica. Entonces ahí ya tenemos la estructura general de la solución. Tengo el número, lo leo, si el número es 0 quiebro el ciclo, si es polidivisible imprimo el mensaje y salto la línea, y si no, escribo el mensaje y salto la línea. Y cuando terminemos de procesar todos los datos, imprimimos fin. Entonces aquí aparece una función, y esa función puede ser booleana, si ustedes quieren. Podría ser booleana, y si es booleana tenemos que incluir la biblioteca que corresponde, y si no, podría ser una función que retorna un entero, un unsigned short, 1 o 0. Aquí vamos a usar la biblioteca booleana, pero eso es elección del programador. Y lo que va a recibir es el número, y el número es un dato de tipo unsigned long. Entonces lo vamos a indicar ahí. Esta función tiene esta firma, o este prototipo. Retorna un valor booleano, se llama es polidivisible y recibe un entero largo sin signo. Y ahora lo vamos a programar. O sea, aquí voy a programarla. Acá podemos ponerle copia a número, porque vamos a recibir una copia del número y vamos a trabajar sobre esa copia. Entonces, para analizar si el número es polidivisible hay que ver si es divisible por su largo, y después si yo lo divido por 10 por su largo menos 1, y después si lo vuelvo a dividir por 10 por su largo menos 2, y así sucesivamente. Entonces, lo primero que necesitamos conocer es cuál es el largo del número. Entonces, en general el largo del número va a ser un
entero corto. Yo puedo calcular el largo del número, entonces vamos a llamar a una función que haga esa tarea, porque esta función es polidivisible solamente hacia el lado. A ver, lo voy a ir haciendo en otro editor. Aquí vamos a... Lo voy a ir haciendo ahí. Y lo voy a guardar como polidivisible solución. Ahí lo ve mejor. Porque igual esta ventana de acá se puede como alargar, pero lo que puedo hacer es como usar la lupa para agrandarlo. Ahí se ve mejor. Ya. Entonces aquí vamos a calcular el largo del número. Entonces vamos a llamar a una función que se llame calcular largo. Y esa función va a recibir como argumento la copia del número. Entonces, esa función se va a preocupar de calcular el largo. Acá nosotros no nos vamos a preocupar de calcular el largo porque en el fondo lo que quiero ver acá es si es polidivisible el número o no. Entonces vamos a usar un ciclo para, en el fondo, ir evaluando si el número es o no es polidivisible. Y ese ciclo puede ser un while, un do while, un for, porque en el fondo... En igual ese caso se puede ocupar la recursividad, ¿cierto? Claro, pero como todavía no hemos visto recursividad, lo vamos a hacer iterativamente, pero claro, esta es una función que se puede programar recursivamente porque en el fondo esta condición de polidivisibilidad es recursiva, así que efectivamente se puede usar. De hecho, cuando veamos recursividad lo vamos a volver a resolver, pero de manera recursiva. Entonces aquí, suponiendo que yo tengo el largo, y yo quiero como iterar y quiero ir probando si el número en el fondo es divisible por su largo y si le elimino el último dígito sigue siendo divisible, voy a tener que usar un ciclo, que puede ser el for o el while o el que ustedes quieran. Ahora, ojo, yo acá voy a usar una variable de tipo entera, una variable de tipo short, en el fondo una variable entera pero con signo para controlar el ciclo. ¿Por qué? Porque en este ciclo el i va a tomar valores desde el largo y mientras i sea mayor o igual que 1, en todo caso es como innecesario evaluar si un número es divisible por un número de un dígito es divisible por el largo 1, porque siempre va a cumplir. Entonces aquí podemos poner 2, porque el otro siempre va a cumplir. Y acá vamos a ir restándole ahí el largo. Entonces, como le vamos a ir restando el largo, si yo acá pusiera i mayor o igual a 1 y le voy restando el largo, para que esto sea falso, el i se tendría que transformar en 0, ¿no es cierto? Entonces hay que tener ojo con cuando uno esté restando, porque eventualmente esta variable podría pasar a ser negativa. Si yo le pongo i mayor o igual a 1, va a terminar cuando sea 0, no va a ser negativa. Si yo le pongo i mayor o igual a 2, va a terminar cuando sea 1, no va a ser negativa. Y ahí con toda confianza puedo decir, ya, este i va a ser unsigned short también. Pero si en alguno de los ciclos ustedes detectan que esa variable podría pasar a tomar un valor negativo para que el ciclo termine, hay que fijarse que debería ser una variable con signo. Entonces, ojo con eso. En este caso, puedo usar un unsigned short, pero en otros casos tengo que poner atención porque eventualmente, si esto disminuye hasta tomar y un valor negativo, si yo la declaré como sin signo, ese valor negativo se va a transformar en otro número y podría generar un loop infinito. Así que cuidado con eso. En este caso yo tengo la certeza de que va a terminar cuando i vale 1, entonces nunca va a ser negativo el i, así que lo puedo declarar con confianza como unsigned short. Y acá lo que vamos a hacer es ir evaluando, ¿no es cierto?, si el número es polidivisible. Entonces aquí lo que vamos a preguntar es si copia número al dividirlo por el largo, ¿no es cierto?, me da un valor que es diferente a 0, porque si me da un valor que es diferente a 0, quiere decir que el número
o la parte del número que queda no es divisible por su largo. Y acá yo debería terminar esta ejecución de la función. Fíjense que acá con el return no solamente termino el ciclo, sino que termino la ejecución de la función. Y voy a retornar falso, porque eso significa que el número no cumple, no es polidivisible. ¿Ya? Acá es una... Profe, ahí no tuvo que haber puesto que, o sea, mod i en vez de largo. Sí, mod i, tienes toda la razón. Sí, es mod i porque el i es el que va variando, tienes toda la razón. Y si no, si copia número módulo i es distinto de 0, termino la ejecución del ciclo y termino la ejecución de la función. Y si no, lo que tengo que hacer es continuar el proceso. Y para continuar el proceso, el i va a disminuir, ¿no es cierto? Eso está ok, porque ahora voy a tomar un largo menor, pero tengo que al número dividirlo por 10 para que en el fondo vaya también disminuyendo el tamaño del número. Y si el ciclo termina, yo voy a poder retornar verdadero, porque eso quiere decir que probé para todos los valores de i desde el largo hasta 2 y se cumplió en todas las condiciones que copia número módulo i era igual a 0, o sea que el largo era divisible, o sea que el número era divisible por el largo, o que el largo era divisor exacto del número. Esa es una lógica. Esta podría ser una lógica para determinar si el número es polidivisible. Entonces, supongamos que el número 123, voy a calcular el largo, esto me va a entregar el valor 3, voy a probar para el valor 3 hasta el valor 2 y voy a ver si el número es divisible primero por 3, 123 divisible por 3. Si eso se cumple, voy a dividir el número en 10, me va a quedar 12. Voy a ver si 12 es divisible por 2. Si se cumple, entonces voy a dividir el número por 10, pero ahí ya va a haber terminado el número de iteraciones porque me va a quedar 1 y 1 es divisible por 1. Y cualquier número de largo 1 va a ser divisible por 1. Profe, en ese caso, cuando uno pone en la función principal, en el do puso como condición 1, eso es porque automáticamente lo toma como si fuera verdadero. Claro. O también si estás usando la biblioteca Standard Bool, puedes poner acá true. Y ese es un loop infinito controlado. En el fondo un loop que aparentemente se ejecuta infinitas veces, pero yo lo estoy controlando porque tengo este if acá, que permite quebrarlo o interrumpirlo. Ahora, si no quiero programar usando el break, debería preguntar si número es distinto de 0, entonces hago esta pregunta, y acá en el while poner mientras número sea distinto de 0. ¿Qué otra forma de programar? La idea es que veamos distintas formas para que puedan entender código ajeno y no se sorprendan si se encuentran con este tipo de código. Lo puedan entender igual que si ven un código que es más convencional. Un código más convencional sería de esta forma. Si el número es distinto de 0, entonces ejecuto estas instrucciones. Ese es como un código más estándar. Y esto se iteraría mientras el número sea diferente a 0. Y terminaría cuando el número es 0. Entonces, si el número es igual a 0, no va a entrar a ejecutar esta instrucción y termina el ciclo. Esa es otra manera. En ese caso no es necesario agregar la biblioteca de Standard Bool. Claro, pero aquí como la estoy usando en el es polidivisible, la agregué, pero también podría acá retornar un 1 o un 0 y no usar la Standard Bool. Finalmente, cuando uno resuelve un problema hay varias formas de resolverlo. No hay millones, pero hay varias. Y uno puede ir eligiendo la que más le acomode inicialmente y después verificar si es que podemos mejorarla para que sea más eficiente. Por ejemplo, hay gente que no le gusta usar la Standard Bool porque eso involucra agregar una biblioteca que tiene un conjunto de definiciones y eso hace que el código ejecutable generado al compilar el programa sea más grande. Entonces, en vez de usar Standard Bool, usan el tipo, cualquier tipo entero y trabajan con 1 y 0. Lo importante es que ustedes entiendan como distintas formas de programar a estas alturas, porque van a trabajar con otra gente que va a programar distinto, que tiene un estilo de programación distinto, y ustedes deberían poder leer su código.
Entonces, esta es una alternativa. Si el número es cero, quiebro. Si no, pregunto si es polidivisible y itero por siempre. Pero esto es un ciclo infinito controlado. Y acá analizamos si es polidivisible, calculamos el largo y ya vimos cómo esto funcionaba. Entonces, lo que nos faltaría ahora sería programar esta función calcular largo, que debería retornar un unsigned short, porque se lo estoy asignando a una variable de tipo unsigned short. En general, cuando yo calculo el largo del número, el largo del número puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número más grande que puede procesar el lenguaje. Si me dicen que el número más largo que va a procesar es ese número tiene una cierta cantidad de dígitos. Si se fijan, no es un número, la cantidad de dígitos no es un número tan grande. Aquí serían 2, 4, ahí tengo 8, 12, 16, 20. Entonces, por eso sé que es un unsigned short. Si no estoy segura del largo del número, porque estoy trabajando con otro lenguaje que maneja números mucho más grandes, bueno, escogeré un entero largo, dependiendo. Y calcular largo recibe una copia del número que es un unsigned long. Entonces aquí debería decir yo que va a recibir, perdón, aquí me voy a copiar esto y lo pegamos acá. Vamos a decir que recibe un unsigned long. Y ahora programo el calcular largo, que hace una tarea específica, que es calcular el largo del número. Entonces vamos a programar esta función y la podemos programar donde queramos, antes del es polidivisible o después, porque fue prototipada. Entonces aquí vamos a trabajar con una copia del número, pero que es local a la función calcular largo. Y calculamos el largo, y eso ya lo saben ustedes hacer. Para calcular el largo de un número necesito una variable, en este caso unsigned short, porque eso es lo que va a retornar la función. Se llama el largo, que parte en 0, y iteramos mientras el copia número sea distinto de 0. También pueden poner mayor a 0. Cualquiera de las dos condiciones es válida, distinto de 0 o mayor a 0. En general se usa mayor a 0 cuando estamos seguros de que los números que nos ingresan son siempre positivos, y usamos distinto de 0 cuando eventualmente el número que estamos operando es negativo. Entonces, mientras la copia del número sea distinto de 0, lo que vamos a hacer es aumentar el largo en una unidad en cada iteración, y luego vamos a dividir el número por 10 para que en el fondo vaya descontándose ese dígito que ya procesamos, vaya eliminándose ese dígito menos significativo que ya procesamos. Y acá esta función debe retornar un resultado, porque no es void, y el resultado que retorna es largo. O sea, ahí ya estoy calculando el largo del número. Si el número fuera 123, esto parte en 0, esto es distinto de 0, aumento el largo, queda en 1, divido el número, me queda 12, distinto de 0, aumento el largo a 2, divido el 12 en 10, me queda 1, 1 es distinto de 0, aumento el largo a 3, y 1 dividido por 10 me queda 0, termina el ciclo y retorno el largo. Y ahí ya tendríamos el problema completo, resuelto. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a pegar acá. Lo vamos a revisar por última vez para ver que esté la sintaxis ok. Incluimos las bibliotecas, definimos el prototipo de esta función, el prototipo de esta otra función. Tenemos la función main, el número, leemos el número, si es zero break, si es polidivisible imprimimos este mensaje, si no el mensaje contrario, y esto lo iteramos por siempre hasta que el número sea 0. Imprimimos fin, y luego la función es polidivisible, retorna un valor de tipo bool, recibe un parámetro formal que se llama copia número, que es un unsigned long. Calculamos el largo, declaramos la variable i, y toma valores entre el largo y 2, decrementamos i, vamos analizando si el número es divisible por su largo. Si no lo fuese, retornamos falso. Con eso terminamos en este punto la ejecución de la función, y va a volver acá donde fue llamada, va a valer falso y va a imprimir que no es un número polidivisible. Si esto en el fondo no se cumple, vamos a dividir el número por 10 y vamos a seguir evaluando. Si pasamos todas las pruebas, o sea, todas las verificaciones que se hicieron en el for, vamos a poder asegurar que el número es polidivisible, y el calcular largo recibe el número, define largo como un unsigned short, iteramos para ver
cuál es el largo del número, vamos sacando esos dígitos que vamos contando y retornamos el largo. Y ahora vamos a comprobar y vamos a verificar que efectivamente pasamos en los casos de prueba. El programa está bien escrito, resuelve el problema. Y una vez que tenemos esto, si estamos desarrollando una tarea, podemos ver en el fondo si queremos hacerle mejora a esto. Por ejemplo, si yo no quiero usar la biblioteca esta, voy a acá decir que esta función es de tipo unsigned short y voy a tener que hacer todas las correcciones que correspondan. Acá, si retorno un 1 o un 0, no hay que hacer ningún cambio. Aquí deberíamos usar el 1 porque eliminé la biblioteca estándar boolean. Acá vamos a pegar unsigned short y acá lo que vamos a retornar en vez de true va a ser 1 y acá en vez de false 0. Y el programa sigue siendo correcto, pero ahí eliminamos el uso de la biblioteca, pero va a seguir siendo correcto, porque para el lenguaje cualquier cosa igual a 0 es falso y cualquier cosa distinta de 0 es verdadero. Incluso acá yo podría retornar un 5, no sé, da lo mismo, pero en general se usa 0 y 1 para representar verdadero y falso, pero si retornar un 5 igual va a funcionar, porque 5 es distinto de 0 y por lo tanto es verdadero. ¿Ya? Pero para que quede más claro, para un lector usamos el 1. Y bueno, aquí hay cosas que podríamos cambiar si queremos. Por ejemplo, acá en vez de usar if else podríamos usar el operador condicional y aquí definir, voy a definir define un mensaje 1 que va a ser este. Voy a cortar de acá, lo voy a poner ahí. Ese es el mensaje 1. Y un mensaje 2 que va a ser este. Ahí definimos como estas constantes simbólicas. Entonces aquí podríamos decir que queremos que se imprima el mensaje 1 y acá queremos que se imprima el mensaje 2. Esa es otra forma que podemos utilizar para programar nuestros códigos. O acá, si yo quiero, por ejemplo, usar el operador condicional, puedo poner el operador condicional con el signo de interrogación, escribir el mensaje 1 si es que es verdadera la condición, y si no, escribir el mensaje 2. Y ahí vamos a comprobar y va a seguir siendo válida la solución. Ahí estoy usando el operador condicional. Si esto es verdadero, se ejecuta esta instrucción y si no, esta. Y esas instrucciones las puedo definir acá como constante simbólica. Bueno, eso sí se puede hacer y en el fondo aporta un poco a la claridad del código, porque si alguien lo lee va a saber que si el número es divisible se va a imprimir ese mensaje que lo puede ir a mirar y si no, el segundo mensaje que lo puede ir a mirar. Y así podemos hacer un montón de cambios para que vean que se puede resolver esto de distintas formas. Pero eso lo vamos a ir viendo como en otro ejercicio, vamos a ir viendo como las distintas formas. Ahora lo que quiero que veamos es esta PPT que yo la dejé en el aula y la vamos a revisar rápidamente. Yo se las dejé para hoy. Voy a partir desde el principio. Ahí. Se las dejé en el aula para que la leyeran, pero quiero que la repasemos. Vamos a ver el modelo de memoria en SEO, en el fondo, cómo este lenguaje gestiona la memoria cuando yo ejecuto un programa. Entonces, el objetivo de esta PPT era conocer cómo se segmenta la memoria al ejecutar un programa en C y verlo a través de un ejemplo ilustrativo. Entonces, ¿cómo se ejecuta un programa?
cuando un programa es ejecutado por el procesador, lo que nosotros tenemos que saber es que el código ejecutable, el .exe, es copiado en la memoria principal, en la RAM. Y el sistema operativo lo que hace es crear un nuevo proceso que representa la ejecución de ese programa. Y a ese proceso se le asigna un espacio dedicado de memoria para esa ejecución. Entonces, cada proceso que el computador ejecuta tiene asignado un espacio de memoria dedicado, de uso exclusivo, ¿ya? Para que se ejecute. Y el uso de este espacio se conoce como modelo de memoria, ¿ya? Entonces, cuando yo ejecuto un programa, se copia en la RAM, el sistema operativo, que es el que gestiona todos los recursos de la máquina, la memoria, el procesador, los periféricos de entrada y de salida, crea un nuevo proceso que representa la ejecución de ese programa. Y por eso cuando ustedes están trabajando, no sé, en un sistema operativo como Windows o un sistema operativo como el de Mac OS o qué sé yo, cualquier sistema operativo, el Linux, ustedes pueden a través del administrador de tarea o hasta a través del administrador de procesos ver los procesos que están en ejecución. No sé si lo han visto. Me imagino que sí, que alguna vez han matado un proceso, por ejemplo, cuando un programa se queda como colgado, pegado, no sé, como ustedes quieran decirle, eh, ustedes pueden ir y eliminar ese proceso, que en la jerga como informal se denomina como matar proceso, porque en inglés al hecho de eliminar, de hacer que ese proceso se deje de ejecutar, se le conoce como kill. Entonces, aquí yo puse como una analogía, claro, un finalizar tarea, pero que los gringos le dicen como kill process, que es matar el proceso. Acá yo puse una analogía de qué es lo que yo entiendo por programa y qué es lo que es un proceso. Un programa es el código que uno ve escrito, ¿no es cierto? El programa es un programa fuente, que después es traducido y se transforma en un programa ejecutable, ¿no es cierto? Que si yo lo miro en un editor de texto voy a ver puros caracteres raros que no voy a entender, pero la máquina sí lo entiende. Y ese programa ejecutable, cuando yo lo ejecuto, por ejemplo, cuando yo le hago doble clic a una aplicación para que se ejecute, es como si alguien estuviera tomando esta partitura y la estuviera ejecutando en el piano. Aquí es la misma idea, pero con programa. Entonces, cuando ese proceso entra en ejecución, la memoria se organiza en 4 zonas en C. Una es la zona de código, la otra es la zona de datos, la otra es el stack o pila y la otra es el heap o montículo. Y esta sería como la memoria sin asignar. Entonces tengo como un espacio de memoria dedicado que se segmenta automáticamente. Y en la zona de código, que sería la zona fucsia, se almacenan todas las instrucciones del código compilado o traducido. En el fondo ahí va a estar cada una de las instrucciones en lenguaje de máquina, para que el procesador sepa cuál es el orden en que debe ejecutar esas instrucciones y cuáles son las instrucciones que debe ejecutar, por supuesto. Entonces, en la zona de código es todo el código. En la zona de datos, lo que se almacena son los datos que no cambian de tamaño, y en esa zona yo puedo almacenar todas las variables globales que son persistentes durante la ejecución de un programa. ¿Por qué son persistentes? Porque en el fondo las variables globales siempre son accesibles mientras se esté ejecutando el programa y cualquier función dentro de ese programa. Nunca dejan de ser accesibles, ¿ya? El tamaño de esas variables que están en esa zona de datos no puede cambiarse durante la ejecución del programa, no pueden aumentar su tamaño ni disminuirlo. O sea, esas variables generalmente van a ser estáticas, van a ser variables que yo las declaro de un cierto tipo, se le asigna una cantidad de bytes y va a quedar como de ese tipo desde el principio hasta el final del programa. El tiempo de vida de estas variables es equivalente al tiempo de vida que dure la ejecución del programa. O sea, esas variables van a estar siempre allí almacenadas y siempre voy a poder acceder a ellas. Y estas variables son visibles para todas las funciones que estén definidas después de ellas. Acuérdense que las variables globales se declaran después de las directivas del compilador y antes de la función main, donde yo declaro todo lo que es global, las variables globales, las funciones globales, los tipos de datos globales, en fin. Entonces, nosotros, Allí también se guardan las que uno pone como define. lo que pasa es que las constantes simbólicas
que son como las gato define, esas que tú defines, en el fondo también se almacenan en la zona de datos porque son variables estáticas y además de solo lectura. Son en el fondo, no son variables, por eso se les conoce como constantes simbólicas, porque yo les doy un valor y ese valor no cambia, pero también se ubican ahí. Es todo lo que no cambia y también variables que cambian, pero que son variables en el fondo que no cambian su tamaño. Pueden cambiar su valor, pero no su tamaño, ¿ya? Entonces eso se guarda en la zona de datos estática. Ahí se guardan variables estáticas. Incluso variables que yo declare dentro de una función como estáticas. También se guardan en la zona de datos. Pero vamos a llegar a eso en un ratito más. El stack es otra zona de memoria donde yo voy a almacenar todos los argumentos y las variables locales de las funciones, cuando estas son llamadas o ejecutadas. Y además en el stack, además de guardar los argumentos de las funciones, los parámetros formales y las variables locales de las funciones, también vamos a guardar el punto de llamada. ¿Desde dónde fue llamada la función? ¿Para qué? Para que el sistema operativo, cuando ejecuta este proceso, y la máquina puedan saber dónde debe volver la función cuando termine de ejecutarse. ¿Ya? Entonces, cuando yo almaceno estos datos en el stack, esta organización que yo hago de los datos permite ahorrar espacio de direccionamiento, ya que en el fondo yo puedo reutilizar ese espacio de memoria dedicado a la función cuando esta termina. Entonces, yo voy a guardar todos los datos de una función en ejecución en el stack y cuando termine de ejecutarse, todos esos datos se eliminan. Entonces, por ejemplo, yo llamo a la función largo del número, se ejecuta, hace su tarea, y cuando termina de ejecutarse, ese espacio de memoria se libera. ¿Para qué? Para que se guarde datos de otra función que pueda ser llamada con posterioridad. ¿Ya? Y además, el hecho de que yo guarde los datos en el stack de cada función, los argumentos y sus variables locales, permite que yo pueda diseñar funciones recursivas. Porque en el fondo, cada vez que yo llame a esa función recursiva, voy a reservar un espacio diferente de memoria para las variables por cada vez que yo invoco o llamo a esa función. Y eso lo vamos a ver cuando veamos recursividad. Les voy a explicar ahí cómo en el fondo cuando una llamada de una función a sí misma se repite una y otra vez, lo que voy generando son copias de la función en el stack. ¿Ya? Y por lo tanto, cada llamada tiene un espacio de memoria independiente. Varias funciones pueden emplear los mismos nombres para variables locales y argumentos, y esto no provoca problemas porque en el fondo, como les explicaba, la función se ejecuta, se carga en el stack, cuando termina de ejecutarse se elimina, entonces si después viene otra función, se ejecuta, se carga en el stack, si tenía variables locales igual que la función anterior, no va a provocar ninguna colisión. No van a ver en el stack, ¿no es cierto?, variables duplicadas para la máquina, porque en el fondo cada una de estas variables va a estar en posiciones de memoria diferentes, van a ser variables independientes, por lo tanto. No sé si se entiende la idea, pero lo vamos a ver a través de un ejemplo ilustrativo. El heap es una zona que permite almacenar variables gestionadas dinámicamente, no estáticamente, a través de funciones que tiene C que se llaman malloc, que significan memory allocation, que es reservar memoria, calloc y realloc, que las vamos a ver en la unidad 3, cuando veamos vectores estáticos dinámicos, matrices estáticas dinámicas. Entonces, acá en el heap vamos a almacenar todas estas variables gestionadas dinámicamente. El heap funciona un poco más lento que el stack, pero permite que yo maneje memoria a través de punteros. Y puedo, en el fondo, reservar memoria en el heap o liberar memoria en el heap. Y para reservar voy a usar malloc, calloc, realloc, y para liberarla voy a usar free. Y al finalizar de ejecutarse el proceso, el sistema operativo va a liberar toda la memoria del heap que fue reservada. Eso es cuando termina de ejecutarse el programa. La gracia del heap, que lo vamos a ver cuando veamos reserva de memoria dinámica, es que cuando yo trabajo con variables que la almaceno en el heap, esas variables van a poder ser accesibles durante toda la ejecución del programa. Son como una especie de variables globales, pero gestionadas dinámicamente. Entonces, en el fondo yo puedo en una función definir una variable dinámica
almacenarla en el heap, reservar memoria para esa variable, y después cuando se termina de ejecutar la función, esa variable va a seguir vigente en el heap, y voy a poder tener acceso a esos datos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que nos interesa ahora es el stack. El stack es lo que nos va a interesar ahora porque estamos viendo funciones. Entonces, cuando una función es llamada, se va a crear un frame en el stack. Y en ese frame vamos a almacenar los valores de su argumento, las variables locales de esa función y el punto de retorno. La dirección en el fondo de memoria, en la zona de, voy a volver atrás un poco, en la zona de código donde debe volver la función después de ejecutarse. ¿Ya? Entonces, los valores de los argumentos son escritos en memoria antes de ejecutar el código asociado a la función. Así que cuando yo llamo a una función y le traspaso un valor, ese valor se copia en esa zona en el stack y se mantiene para que cuando parta la función ya sepamos cuál es el argumento que nos traspasaron y cuál es el valor que nos traspasaron. Y es responsabilidad, obviamente, de la función inicializar las variables locales antes de que sean utilizadas. Entonces vamos a ver un ejemplo ilustrativo para que esto lo puedan entender mejor. Supongamos que yo quiero calcular el factorial de un número entero, que sea mayor o igual a 0. Escogí este ejemplo porque ustedes todos saben cómo calcular el factorial de un número. Entonces, supongamos que acá yo quiero programar esta solución con una función que se llama factorial. Entonces, fíjense que acá yo tengo el prototipo, acá tengo la función main y acá la función factorial. La primera en ejecutarse va a ser la función main. Entonces, cuando este programa se ejecute, en el stack se va a guardar toda la información de la función main. Y dentro de los datos que vamos a almacenar los argumentos de la función, si es que tuviera, en este caso no tiene, y las variables locales, número y resultado. Y además vamos a guardar la dirección de retorno. Esta función main, cuando termina de ejecutarse, debe devolver el control al sistema operativo. El sistema operativo es el que en el fondo, después de ejecutar la función main, retoma el control. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a tener número y resultado declaradas. Luego, acá viene la lectura del número. Supongamos que se ingresa un valor 3. Entonces, al ingresar un valor 3, esta variable 3, que fue actualizada, va a actualizar aquí en la memoria ese valor. Aquí va a escribir un 3. Pero aquí yo estoy llamando, antes de que pasemos a ese punto, aquí estoy llamando a una nueva función, que es la función scanf, que yo no la programé, pero es una función. Y esa función también se apila. Y esa función tiene sus propios argumentos y sus variables locales. Y uno de sus argumentos es un puntero que recibe la dirección de este número que yo quiero leer. ¿Ya? Entonces, si se ingresa un 3, lo que hace scanf es ir a la dirección, ¿no es cierto?, de la variable número que está ubicada en el stack en esta posición y va a almacenar allí el valor leído. Entonces ahí va a almacenar un 3. Cuando se termine de ejecutar la función scanf, sale del stack y modifica antes de salir la variable número que pertenece a la función main. Y por eso acá yo hago un traspaso por referencia, para que una función en el fondo pueda modificar una variable de otra función que está ubicada en otra parte del stack, en otra parte de la memoria. Y luego, si yo sigo ejecutando este programa, resultado le asigno el factorial del número. Entonces, aquí hay una nueva llamada a la función factorial, hay una llamada a una función. Entonces, esa función se apila. Aquí se apiló. Y guardamos todos los datos de la función factorial. Cuando yo la llamo, este número 3 se va a copiar acá. Y esta variable también es parte de los datos que va a almacenar el stack sobre esa función factorial. Acuérdense que guardan los argumentos y las variables locales. Entonces copia número, se actualiza con el valor 3 y después acá pregunto si copia número es menor o igual a 1, termina la ejecución de la función y si no, declara una variable i y una variable producto que parte en 1. Cuando yo apilé aquí en el stack esta función, lo único que va a recibir es el valor con el que debe trabajar la función. Y ya cuando se empieza a ejecutar la función instrucción por instrucción, vamos a ir viendo las modificaciones que se le van haciendo a las variables dentro del stack. Por ejemplo, acá declaró i, aparece i. Acá declaró doble producto y le asignó 1, aparece esa variable. Y luego entramos al for. Y ahí fíjense que el i parte en 2, entonces aquí se modifica
y se empieza la iteración. Entonces, al iterar, el i va a ir tomando diferentes valores entre 2 y 3, y va a ir, en el fondo, aquí representándose la actualización. Cuando el i vale 2, producto va a ser 1 por 2, se actualiza. Luego vuelvo al ciclo, el i vale 3, entonces ahora lo que se va a ejecutar es el valor del producto que vale 2 por 3, eso va a hacer que después de esta instrucción el valor del producto sea 6, y no va a haber una siguiente iteración porque en el fondo esto iteraba mientras i fuera menor o igual que la copia del número. Entonces cuando el i vale 4 esto termina, y lo que ocurre es que esta función retorna, ¿no es cierto?, el producto. Y al retornar el producto, al hacer un return, lo que le estoy diciendo al sistema operativo, que es el que gestiona los recursos de la máquina, es que saque esa función del stack, porque ya terminó su tarea. Y ese valor que obtuvo va a ser retornado al punto de llamada, aquí. Entonces, voy a retornar el valor 6 y ese valor se va a guardar en resultado. Y recién ahí se va a actualizar la variable resultado de la función main. Y a continuación se ejecuta la función printf, que también es una función y también se apila en el stack. Y esa función recibe argumentos. Recibe el número, el resultado, lo manda a la pantalla, y cuando se termina de ejecutar, el printf se desapila. Y al desapilarse el printf, al salir de la pila, vuelvo a la función main, se ejecuta el return 0 y con eso se desapila la función main, el stack queda vacío y el programa termina. Esa es como la lógica que utiliza el computador para gestionar la llamada a las funciones. Entonces, si una función se ejecuta y esa función llama a otra, esa función se va a apilar después. Y esto es una pila, yo lo mostré hacia abajo, pero en realidad las pilas como en la realidad funcionan así, así se van insertando los elementos. La pila va creciendo porque en la cima se van apilando nuevas llamadas. Y como es una pila, cuando esta función se termina de ejecutar, yo puedo volver atrás al punto de llamada. Y cuando esta se termina de ejecutar, puedo volver atrás al punto de llamada. Porque las pilas, igual que en la vida real, piensen en una pila de plato, tienen un cierto comportamiento. Las pilas permiten que cualquier nuevo dato que ingrese a la pila, en este caso un frame del stack, se apile en la cima, y cuando se desapila, lo que yo hago es volver como al frame previo. Y por eso, en el fondo, yo puedo desde una función llamar a otra y después volver al punto de llamada sin problema, porque estoy usando una estructura de este tipo. Las pilas solamente pueden recibir información y almacenarla a través de la cima, y tienen para eso una función que se llama push, que permite apilar un nuevo frame en este caso, y una función pop que permite desapilar. Entonces, esto lo van a ver en estructura de datos con mayor detalle, pero una pila tiene un tipo de almacenamiento que se conoce como FIFO, que es primero en salir. Esta es una estructura tipo FIFO. Esto es de primero en inglés, el primero en entrar es el primero en salir. ¿Ya? Entonces, perdón, me equivoqué aquí, me equivoqué, esto es LIFO. Esta tiene una estructura LIFO, no FIFO. FIFO son las colas. LIFO, que es el último en entrar, es el primero en salir. La última función que fue llamada va a ser la primera en terminar de ejecutarse. Y la primera va a ser la última. ¿Ya? Es LIFO, corrijo. Me traspapelé. Y la otra son las estructuras FIFO, que son un sistema de administración de colas, que funciona distinto. Pero esto lo van a estudiar en estructura de datos. Lo que a mí me interesa ahora es que ustedes entiendan que
se segmenta la memoria cuando yo ejecuto un proceso, que hay una zona de datos donde se guardan los datos globales y todo lo que sea estático global, o lo que sea estático local, que existe una zona de código donde se guardan todas las instrucciones en lenguaje de máquina, y que existe una zona que se llama stack, donde se almacenan todos los datos de las llamadas a las funciones, y que se comporta bajo esta estructura de pila o LIFO que permite ir apilando los frames, y el último frame en entrar va a ser el primero en salir, y el primero que entró a la pila va a ser el último en ejecutarse. Por ejemplo, en un programa, siempre la función main va a ser la primera que se va a apilar y va a ser la última que va a salir de la pila, porque es la última en ejecutarse, la primera en llamarse y también la última en ejecutarse. Y existen algunos modificadores de variable que son útiles cuando yo trabajo con funciones, que son el const o constante, que cuando yo lo pongo antes de una variable, no permite el compilador que esa variable sea modificada. Entonces, cuando yo en una lista de parámetros de una función pongo la palabra reservada const precediendo una variable de tipo puntero, por ejemplo, el compilador va a enviar un error si la función trata de modificar la variable a la que el puntero apunta. Y eso lo vamos a ver cuando veamos vectores. Vamos a ver un ejemplo de uso del const. Me estoy adelantando un poco, pero esto lo vamos a ver después. Y otro modificador es el modificador static o estático, que si precede a una variable, esa variable, en vez de ser ubicada en la zona del stack, cuando yo la declaro dentro de una función, va a ser declarada en la zona estática. Y con eso voy a permitir que en el fondo esa variable uno pueda leerla o modificarla desde cualquier otro punto del programa, ¿ya? Y esta variable va a existir durante la ejecución del programa, no desaparece cuando termina la ejecución de la función y conserva su valor. En general, nosotros vamos a programar poco con este modificador de variable, porque es como simular una variable global. Pero hay ocasiones en que yo quiero desarrollar cierto tipo de aplicación y que es útil que yo utilice este modificador de variable. Y el otro es el register, que en el fondo es un modificador que si yo lo antepongo a una variable, indica que esa variable en lo posible debe ser almacenada en un registro de la CPU. Y eso permite optimizar el acceso a la variable, ¿ya? Los compiladores modernos utilizan optimizaciones como esta. Entonces, cuando yo escribo un código, si el compilador se da cuenta que hay una variable que tengo que acceder varias veces a ella, por ejemplo, en un for, si yo tengo un i, tengo que acceder varias veces al valor de esa variable, cuando se traduce el programa, automáticamente esa variable se transforma en un registro para tener un acceso más rápido a la variable. Pero si ustedes quisieran, por ejemplo, acá, supongamos que yo aquí copia número, quiero que se accese, yo podría poner aquí ese modificador de tipo, y se fijan que esto se ejecuta igual. La única diferencia es que en vez de guardarlo como en la memoria, lo guarda en un registro en la CPU para que el acceso sea más rápido. Ahora tampoco hay que ponerle a todas las variables que sean de tipo registro. Depende de si el uso de esa variable es muy frecuente o no, un poco para optimizar la ejecución, ¿ya? Y lo que les decía es que si yo alguna variable, por ejemplo, quiero que no sea modificada, puedo ponerle el prefijo const. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, tengo una variable a que vale 5 y yo quisiera llamar a una función incrementar, y a esa función le traspaso la dirección de a, y después lo que hago es imprimir el valor de a. Imprimo el valor de a. Entonces, a esta función que no la voy a prototipar, la voy a definir. Acá arriba vamos a poner void incrementar. Y acá vamos a poner que recibe una variable a de tipo entero. La voy a definir acá mismo, o la voy a prototipar y definir. Acuérdense que también se puede solamente definir la función. Y aquí,
Como lo que estoy traspasando a un puntero, acá tengo que indicar que esto también es un puntero. Es un puntero. Le vamos a llamar puntero A. Entonces, si yo quiero modificar esa variable A, voy a tener que desreferenciar el puntero. Y una vez que lo desreferencie, por ejemplo, lo quiero aumentar en una unidad. Y al terminar de ejecutarse esa función, el contenido de la variable A va a salir modificado. Si yo ejecuto esto, el A vale 6, después del llamado al incrementar. Si yo acá pusiera const, lo que le estoy diciendo al compilador es que no quiero que esa posición de memoria a la que apunta el puntero sea modificada. Entonces el compilador, si yo pongo const, me va a decir que hay un error, porque no puede incrementar una variable apuntada por un puntero porque es solamente de lectura. Esa posición es de solo lectura y no puede ser modificada. Acá no tiene sentido que yo ponga const, porque yo quiero modificar la dirección de memoria. Pero si en algún minuto ustedes quisieran, por ejemplo, traspasar un vector a una función, los vectores por defecto se traspasan como puntero, entonces yo podría modificarlo. Pero si yo no quiero modificarlo y quiero que no se me olvide que no puedo modificarlo, puedo poner la palabra const. Entonces, esto nos va a permitir después entender la recursividad. Esto de la segmentación nos va a permitir entender por qué la llamada recursiva funciona, por qué las funciones recursivas efectivamente realizan la tarea sin ningún problema. Entonces, les pido que después vuelvan a repasar esto, profundicen sobre el tema, porque es importante para entender en el fondo cómo se ejecutan los programas. Y ahora vamos a ver este ejercicio que es el distancia al siguiente palíndromo. Vamos a leerlo y vamos a ver una solución posible. Dice, los números palíndromos son aquellos que tras ser escritos se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, el 11, el 474, etcétera, son palíndromos. Ustedes ya saben lo que es un número palíndromo, o capicua también se llama. Al igual que los números primos, dice, entre los números pequeños hay muchos números palíndromos. Los primeros son el 0, el 1, el 2, el 9, que están toda a distancia 1. Más adelante está el 11, el 22, el 33, 99, que están a distancia 11. ¿Eres capaz de saber a qué distancia está el siguiente palíndromo de un número entero positivo dado? Se escribe un programa modular en C que resuelva este problema. Que el programa sea modular implica que hay que usar otras funciones además de la función main. El input dice el programa debe leer desde la entrada un conjunto de casos de prueba. Cada caso de prueba es un número entero X mayor o igual a 0 y menor a 2.000 millones. Y la entrada termina con un valor negativo, que puede ser menos 1, menos 234, menos 1000, cualquier número negativo, que no debe ser procesado. Y el resultado es que para cada caso de prueba el programa imprima la distancia del número que me ingresaron al siguiente palíndromo. Y se tiene en cuenta que si el número leído es palíndromo, también se debe mostrar la distancia al siguiente palíndromo. Al finalizar el procesamiento de todos los casos de prueba, el programa debe imprimir la cadena fin. Entonces, por ejemplo, el 8 es palíndromo, pero su distancia al siguiente, que es 9, es 1. El 27 no es palíndromo y el siguiente palíndromo, que es el 33, está a una distancia 6. El 179 no es palíndromo, pero el siguiente número que sí es palíndromo está a una distancia 2 y es el 181. O sea, acá lo que tenemos que hacer es definir una solución, pero utilizando el enfoque de diseño descendente o la modularidad. Entonces aquí vamos a incluir la biblioteca estándar input-output.h y la función main, que acuérdense que es la primera en ejecutarse y también la última. Sí, claro. Del 0 al 9 son palíndromos y de ahí se busca el palíndromo más cercano. Pero también puede haber como dato de entrada otro valor palíndromo y tendrías que igual buscar el palíndromo más cercano. Entonces aquí tenemos la función main, la primera y la última en ejecutarse, y ahora vamos a definir como nuestro tipo de dato. Como acá nos van a ingresar
datos positivos y eventualmente también datos negativos, lo que vamos a hacer es definir una variable que permite almacenar valores positivos y negativos. Entonces vamos a definir una variable de tipo long. Esa variable nos va a permitir almacenar valores positivos y negativos. Si yo la definiera como unsigned long, entraría en un loop infinito porque nunca podría leer el valor negativo para terminar el ciclo. Y aquí vamos a programar esto con un do while. Vamos a poner la condición, lo vamos a dejar pendiente. Vamos a leer cada número. Aquí vamos a leer el número como un LD, un long decimal, y vamos a poner acá ampersand número. Aquí se va a llamar a una función. La función es scanFormat. Y vamos a preguntar si el número es mayor o igual a 0. Y en ese caso vamos a hacer el proceso. Si el número es menor a 0, no vamos a procesarlo. Y esto lo vamos a iterar mientras el número sea mayor o igual a 0. De tal forma que cuando me ingresen un negativo, termine y vamos a imprimir la cadena fin. ¿Ya? Esa es una forma. También podríamos usar un break acá. Preguntar si el número es negativo, break. Si no, hago el proceso. Acá lo voy a resolver distinto para que veamos otra manera. Diferente a la que vimos en el problema previo. Entonces, si el número es mayor o igual a 0, lo que yo quiero saber es la distancia al siguiente palíndromo. Pero la distancia al siguiente palíndromo del número va a ser el palíndromo siguiente menos el número que me dieron. Entonces, yo puedo acá definir en el fondo una variable de tipo long que se llame distancia. Y a esa variable distancia le puedo asignar la distancia entre el siguiente palíndromo a partir del número más 1 menos el número. Y luego imprimo el mensaje que me piden, ¿no es cierto? La distancia del número tanto. Vamos a poner acá la distancia de porcentaje LD al siguiente palíndromo porcentaje LD es 2. Es porcentaje LD. Entonces aquí voy a reemplazar cada especificador de formato. Yo esto lo voy a copiar mejor en el Sublime. Aquí, para que lo vean mejor. El siguiente palíndromo. Se me olvidó grabarlo como .c. Siguiente palíndromo .c. Para que reconozca la sintaxis. Entonces la distancia de porcentaje al siguiente palíndromo es, y acá vamos a poner como el número, y acá tengo que poner el siguiente palíndromo, pero aquí yo estoy llamando a la función y no estoy guardando el valor en ninguna parte, entonces voy a tener que declarar acá otra variable que se llame siguiente palíndromo, y a esa variable siguiente palíndromo le voy a asignar la llamada a esta función, aquí, y aquí vamos a poner que la distancia es siguiente palíndromo menos número. ¿Ya? Igual yo podría haber omitido el uso de la variable distancia, acá solamente haber puesto la expresión de resta, pero para que quede más claro estoy definiendo todas estas variables. Entonces, si el número es mayor o igual a 0, llamo una función que me diga cuál es el siguiente palíndromo, punto y coma, luego calculo la distancia, y acá voy a poner el número, el siguiente palíndromo y la distancia. Tal como me lo piden aquí en la salida. Y vamos a saltarnos la línea para que no quede todo en la misma línea. Y ahí ya tenemos como la estructura del programa lista. Leo el número, si es positivo, calculo el siguiente palíndromo, calculo la distancia y muestro la salida. Y eso lo itero hasta que me ingresen un valor negativo y ahí imprimo fin. Y ahí ya tenemos el esqueleto. Entonces, lo que tenemos que programar ahora es
esta función que recibe el número incrementado. ¿Por qué el número incrementado? Porque lo que yo quiero es que a partir de ese punto empecemos a buscar un palíndromo. Si el número fuese 12, yo quiero que a partir del número 13 en adelante busquemos el primer palíndromo que encontremos. Entonces, aquí tenemos que prototipar esta función. Esta función debería retornar un valor long, se llama siguiente palíndromo, y recibe un valor de tipo long también. Y esa función la vamos a programar acá con un parámetro número. Fíjense que estoy usando el parámetro número que también lo usé en main, pero da lo mismo porque va a estar en otra zona del stack, por lo tanto puedo usar el mismo nombre de variable y no hay ningún problema, porque es local a siguiente palíndromo, este número. Y acá tenemos que definir el proceso para buscar el siguiente palíndromo. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como el número ya viene incrementado, si yo lo traspaso sin incrementar, por ejemplo, si lo traspaso así nomás, aquí debería aumentarlo en una unidad. Pero si ya lo traspaso incrementado, entonces acá no es necesario aumentarlo en una unidad. Y vamos a iterar mientras no es palíndromo el número, mientras no sea palíndromo el número, lo que vamos a hacer es aumentar el número en una unidad. De tal forma que llamemos una función que analice si el número es palíndromo. Si ese número no lo es, paso al siguiente. Y así hasta que sea palíndromo. Porque aquí estoy negando esta llamada a la función, que es lo mismo que si yo preguntara mientras es palíndromo sea falso. Mientras sea falso, aumento el número. Mientras sea igual a 0, aumento el número. Y aquí, después que termine el ciclo, vamos a retornar el número, el último valor que tomó el número cuando terminó el ciclo, porque sí el número era palíndromo. ¿Se entiende la lógica? Igual acá podemos usar la biblioteca Standard Bool. Y acá poner si es palíndromo es falso, ¿no es cierto? Entonces aumento el número hasta que sea verdadero y termine y podemos retornar el número siguiente palíndromo. ¿Esta parte lo entienden? Lo que estoy haciendo acá es una búsqueda a través de un ciclo y estoy verificando si ese número con el que estoy probando es palíndromo. Y si no, lo aumento y pruebo y lo aumento y pruebo y lo aumento y pruebo. Esto se llama una búsqueda, es una búsqueda en el fondo, una búsqueda exhaustiva que va a buscar hasta encontrar. Y es un método típico de programación que se conoce como fuerza bruta, porque lo que hago es empezar a buscar hasta encontrar el valor. Y ahora la función es palíndromo, la voy a declarar como una función booleana, ¿no es cierto? Porque va a tomar un valor de verdad y esa función va a recibir un número de tipo long. Entonces la voy a programar y esa función palíndromo va a recibir un número y va a analizar si el número es palíndromo o no. Y esta función va a tener solamente una instrucción, que es retornar si el número es igual a al revés número. En el fondo, si el número es igual al número al revés, entonces es palíndromo. Y si no, no es palíndromo. Y ahora aparece otra función que es al revés. Y esa función lo que tiene que hacer es invertir el número. Entonces, lo que va a retornar es el número, pero al revés, y va a recibir un número. Y ustedes ya vieron el semestre pasado cómo se invertía un número, entonces aquí vamos a poner número y lo vamos a dar vuelta. Acuérdense que para dar vuelta a un número necesito una variable que vaya como acumulando los dígitos del número
y que los vaya multiplicando por 10 en cada iteración esta suma para sumarle este dígito. Entonces vamos a tener la suma en 0. Aquí vamos a poner un ciclo que descomponga el número, while número distinto de 0. Voy a avanzar acá para que suma parte en 0. Mientras el número sea distinto de 0, lo que vamos a hacer es sacar cada dígito. Acuérdense que siempre para dar vuelta un número yo tengo que a suma asignarle suma por 10 más el dígito que yo quiero sacarle al número, que lo obtengo con número módulo 10. Y luego al número lo tengo que dividir por 10 para que podamos ir sacando el siguiente dígito. Entonces les voy a mostrar aquí como un ejemplo. Si tengo el 123, si el número vale 123, acordémonos que la suma parte en 0. Suma va a ser el número al revés. Si el número es distinto de 0, a suma le voy a asignar suma por 10. 0 por 10 me va a dar 0, más 123 módulo 10. O sea, me va a quedar 0 más 3 y eso me va a quedar 3. Y el número lo voy a dividir en 10. Cuando lo divida en 10 me va a quedar 12. Voy a volver a iterar. 12 es distinto de 0. La suma va a ser 3 por 10, 30, más 12 módulo 10. 30 más 2 me va a quedar 32. Y el número lo voy a dividir por 10, me va a quedar 1. 1 es distinto de 0. Y la suma me va a quedar 32 por 10, 320, más 1 módulo 10, que me va a quedar 1. Y 320 más 1 me va a quedar 321. El número lo divido por 10, hace 0 y termina el ciclo. Y ahí quedó el número 123 al revés. Y lo vamos a retornar. Vamos a retornar suma, que es la que contiene el número al revés. Y ahí terminamos nuestro programa. Entonces, recapitulando, entro un ciclo que procese cada caso de prueba, leo el número, si es mayor a 0, busco el siguiente palíndromo a partir del número más 1. Calculo la distancia, imprimo los resultados, salto la línea y itero nuevamente. Y eso se itera mientras el número sea mayor o igual a 0. El siguiente palíndromo lo que hace es iterar, buscando el palíndromo que cumpla, ¿no es cierto?, la propiedad de ser igual el número al número invertido. Y si no cumple, voy a ir aumentando el número hasta encontrar. Esto siempre va a terminar en algún punto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, en este intervalo en el que estamos trabajando, un número que sea palíndromo. Y las funciones palíndromo solamente analiza si el número es igual a su número escrito al revés, y acá lo que hacemos es invertir el número. Entonces vamos a copiar esto aquí. Vamos a ver si es que no me equivoqué en escribir alguna instrucción. Si me equivoqué lo arreglamos. Bueno, no me equivoqué en escribir ninguna instrucción y el programa pasa los casos de prueba. Entonces, esa sería una solución posible. Ahora, estas soluciones se las voy a compartir para que las tengan. Voy a compartirles esta. Esta sería siguiente palíndromo. Y después les voy a compartir la que vimos antes. Las clases grabadas quedan en el aula de la PUCB. Ahí les mando ese. Y después habíamos hecho el 3. Este era el polidivisible. Y ahí les mando el enlace. Ahí están los dos enlaces para que los guarden o los peguen en su solución si es que alguien no alcanzó a escribir. Y con eso terminamos la clase de hoy. La siguiente clase vamos a ver recursividad. Ahora, la próxima semana, antes de que nos despidamos, la próxima semana es semana
Semana mechona. Voy a poner aquí nave 13. Te voy a mostrar dónde quedan las clases grabadas. Esta es para la VPN, ahí. Aquí, Ángel, quedan grabadas las clases. En cada módulo hay una carpeta. Por ejemplo, estamos en el módulo 2 y aquí están los videos. Y ahí está el miércoles 7, el lunes 12. Y ahora, más tarde o mañana va a estar la de hoy día. ¿Ya? Y para el módulo 1, que ya terminó, estaban acá. Acá están el lunes 15 al miércoles 24 y del lunes 29 al miércoles 31. Están todas las clases grabadas. Y todos los contenidos que vamos revisando, cuando parte el módulo los publico. Aquí está todo lo que vamos a ver en este módulo, que es cortito. Lo que les estaba diciendo es que la próxima semana, es semana mechona y van a haber suspensiones de clase. Yo tengo acá, voy a mirar porque me llegó por correo. Me llegó una circular. Y se suspenden las clases el lunes a partir del bloque 5-6. Nosotros tenemos clase en el bloque 7-8. Y después el miércoles a partir de la clave 7-8. Y nosotros tenemos justo en ese bloque. Entonces, según esta circular, dice que se suspenden las clases y las evaluaciones. No podría hacer clase la próxima semana, lo que es complicado porque nos vamos a atrasar con el tema de la recursividad y después ya viene la prueba del módulo 2. Entonces, no sé si a ustedes les parece que la próxima semana tengamos una al menos de esas dos clases o ustedes van a participar en esto de la semana mechona. O por último yo grabo la clase y ustedes la revisan. No sé, ustedes me dicen. Porque igual nos vamos a atrasar. Yo no sé si ustedes van a participar en la semana mechona. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, tal vez podemos hacer la clase y yo la dejo grabada de todas maneras para las otras personas que no quieran asistir. Ya, entonces, el lunes tenemos clase normal, para que no nos atrasemos, porque igual hay que avanzar, hay un montón de materia que tenemos que revisar. La parte de recursividad quiero practicarla harto porque es una cosa nueva para ustedes. Ya, entonces el lunes nos vemos. El lunes hacemos la clase y nos vemos. Ya, ahora vamos a llegar hasta acá. Sí, el lunes, sí, la voy a hacer y la prueba del módulo 1, yo ahora estoy revisándola y apenas tenga la nota la voy a publicar. Marco, ¿eso me querías preguntar? Sí, estoy revisándola, igual me demoro porque tengo que revisarle a cada uno el código, ver qué hizo y qué puntaje le puedo asignar por eso que hizo. Sí, el lunes y el miércoles vamos a hacer la clase a pesar de esto. Sí, o si quieres puedes hacer la consulta ahora. Ahora el que se quiera retirar porque la clase terminó, lo puede hacer. Yo voy a detener la grabación. Voy a detener.